Ahora vamos a presentar en la clase de hoy las líneas de transmisión. Se trata de una clase introductoria al comportamiento electromagnético, digamos, que luego lo vamos a desarrollar con las ecuaciones de Maxwell. Desde un punto de vista de las aplicaciones, la línea de transmisión es algo bastante útil, que se utiliza bastante en la sociedad actual, eh, como los casos de los cables coaxiles, que se usan tanto para transmitir señales de televisión, a través de lo que conocemos, es la razón por la cual la televisión se llama televisión por cable, porque viene por un cable coaxial o coaxil. Hay de diferentes tipos, como podemos ver acá. Y después también se usa en el laboratorio. La forma de llevar las señales hacia los instrumentos de medición de los sensores es a través de cables coaxiles, que consisten de un conductor, un alambre de cobre rodeado de un plástico, un polietileno o algún material aislante y rodeado por una malla de cobre. Y eso cubierto con una cobertura de plástico que protege y aísla toda la parte eléctrica. Y también se utiliza esta teoría para describir el comportamiento de las líneas de transmisión de potencia, es decir, la generación de energía en las centrales eléctricas se transmite a todos los hogares a través de una línea muy grande de línea de transmisión que llevan la corriente, la energía eléctrica desde los generadores a los hogares. Eh, Así que bueno, de lo que se trata, una línea de transmisión en general, son dos conductores que se conectan a un generador. Ese generador se produce una diferencia de potencial entre ambos conductores y entonces se produce una corriente que va viajando por el cable y eso llega hasta un lugar, digamos. Entonces es una manera, entonces, ¿qué está sucediendo? Y lo que está sucediendo es que hay una distribución de cargas a lo largo de los conductores. Esto es un voltaje variable, ¿no? En el tiempo. Y entonces, además de que hay una corriente variable en el tiempo a lo largo de la línea de transmisión, también hay un voltaje, porque esa corriente vuelve por la otra línea al generador y se establece un circuito, digamos, muy, muy grande. Y entonces también se produce un voltaje entre ambos conductores. En uno hay un exceso de cargas negativas y en otro habrá un exceso de cargas positivas. Así que esquemáticamente, digamos, estas dos líneas de transmisión, hay otras, ¿no? En todo lo que es la generación de señales tipo Wi-Fi, digamos, toda la red, digamos, de comunicaciones, también se usa línea de transmisión, pero esas son de alta frecuencia, son un poco más complejas, pero el comportamiento, digamos, la descripción del fenómeno físico es el mismo. Entonces decía, para este tipo de aplicaciones del cable coaxil, lo que nos interesa, digamos, son los dos conductores que tienen un cierto diámetro, el diámetro interior y el diámetro exterior, y bueno, acá no se muestra, pero hay un dieléctrico. Y con el caso de las líneas de transmisión de potencia, lo que hay es una separación entre los cables y un diámetro de los conductores. Esas dos son las características geométricas que intervienen en el comportamiento de la línea de transmisión. Bueno, entonces esquemáticamente, una línea de transmisión dijimos que es un generador que, que genera un voltaje y se produce una corriente y entonces entre ambos conductores se produce también una distribución de voltaje y de corriente. La forma de describir este fenómeno se puede hacer de dos maneras. Por un lado, a través de las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell describen el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos que se están generando, que eso se llama las guías de onda, digamos.
en la literatura de electromagnetismo se llama guías de onda, porque precisamente lo que se está haciendo es guiar una onda una onda electromagnética en una dada dirección. De hecho, una guía de onda de las que más se usan son las fibras ópticas, que es una onda electromagnética de frecuencia tal que lo llamamos luz, pero en principio es el mismo. Bueno, pero por otro lado, también se puede, en unas ciertas condiciones que después vamos a determinar, pensar a la línea de transmisión como una red infinita de elementos concentrados, es decir, de resistencia, inductancia y condensadores. O sea, que podemos pensar como que está compuesta de elementos en serie y paralelo que representan el comportamiento de la línea de transmisión, o sea, elementos concentrados. Esto es una aproximación, pero lo que estaríamos pensando es que en un cierto elemento pequeño delta X, lo que tenemos es una resistencia en serie con una inductancia y tenemos una capacidad o un condensador entre ambos cables y también una cierta resistencia, o sea, entre los cables también puede haber una pérdida, es decir, se puede establecer una corriente, aunque nosotros queremos que la corriente principal vaya por el cable, por un cable y vuelva por otro, hasta el final de la línea se pueden producir corrientes de pérdida a lo largo de todo el cable, digamos. Entonces, la forma de caracterizar estos elementos es a través de una resistencia por unidad de longitud. Esta es la característica de tener una resistencia por unidad de longitud. O sea que la resistencia que tiene este elemento delta X es la resistencia por unidad de longitud por la longitud que es delta X. Una inductancia por unidad de longitud, o sea que tenemos que también multiplicarla por la longitud del elemento. Esto tiene en cuenta que como hay corrientes variables, se generan campos magnéticos y esos campos magnéticos que se generan producen una pérdida, una caída del voltaje a medida que se va moviéndose, digamos, va variando temporalmente la corriente. Y por otro lado, tenemos una cierta capacidad que se genera porque hay cargas positivas y negativas entre los dos cables, y entonces tenemos la característica, digamos, que se da, es la capacidad por unidad de longitud, y eso lo multiplicamos de vuelta por la longitud, y por otro lado, este es un término mucho menor, que es esta resistencia. La forma de dar de cuantificar esta resistencia, no sé por qué, pero en todos los libros está igual, es a través de la conductividad, no a través de la resistencia. O sea, G no significa la resistencia que hay entre ambos cables, sino que es la conductividad por unidad de longitud, ¿no? Pero bueno, es una forma histórica, o sea, la conductividad es la inversa de la resistencia, así que eh, es lo mismo poner conductividad que resistencia, pero bueno, en las ecuaciones en todos los libros está así como esta segunda resistencia que determina la pérdida que se produce en el dieléctrico, digamos, estas son características del dieléctrico, mientras que estas son características de los conductores, digamos, estas pérdidas se pone como G por delta X. Entonces, de lo que se trata es resolver un circuito, digamos, con infinitos elementos en serie como este, uno atrás de otro, digamos. Eso es lo que vamos a plantear. Bueno, entonces les decía, para que esto sea válido, digamos, las limitaciones de que este modelo sea válido, es que esta longitud, la longitud que estamos considerando como del elemento infinitesimal de nuestra línea de transmisión, sea mucho menor que la longitud de onda que estamos propagando. Es decir, ahí hay una cierta onda, ya vamos a ver que esto es una onda, tiene una longitud de onda, es decir que las longitudes de onda de las que se propaguen no pueden ser muy chicas, es decir, que tiene un límite a la frecuencia de la energía que se puede propagar en esta señal. Eh, entonces, eso es una restricción a nuestro modelo. Cuando esto no se cumple, tenemos que plantear las ecuaciones de Maxwell, digamos. Esa es la forma en que se trabaja cuando no se cumple estos supuestos. Bueno, si tenemos acá una red, digamos, un circuito, para resolver este circuito, es decir, conocer cómo es I y B,
tenemos que plantear las leyes de Kirchhoff, tanto para el voltaje como para la corriente. Y bueno, para el caso del voltaje, a lo largo de este elemento, digamos, tenemos el voltaje a la entrada del elemento, es decir, a la izquierda, y por el otro lado tenemos el voltaje a la salida, es decir, en X más delta X. Bueno, entonces la diferencia que hay es que tenemos el voltaje en la entrada menos la caída que se produce de voltaje en la resistencia, que es proporcional a la resistencia, que es decir, R por delta X, y la caída que se produce por la inductancia L por delta X. Entonces, bueno, planteando el voltaje en X menos I por la resistencia menos L por la derivada LL del elemento por la derivada de I respecto de T, que es la impedancia de la inductancia, eso lo igualamos a cero. Y por otro lado, para la corriente tenemos una ecuación similar, es decir, que tenemos la corriente a la entrada que parte se va porque disminuye porque se acumula carga y parte porque se va por esta resistencia. Entonces, la corriente que se va por esta resistencia es el voltaje dividido la resistencia, pero acá, como les decía, el G es la inversa, o sea que esto queda G por delta X, esta sería la inversa de la resistencia, es decir, esa es la corriente que se va por acá. Y por el otro lado se genera una corriente, en este caso, como es un capacitor, se está acumulando carga en el capacitor, o sea que la corriente es la derivada de la carga que se está acumulando. Esta expresión lo que está diciendo es cuánta la corriente que hay debido a la carga que se está acumulando, por eso es la capacidad por la derivada del voltaje respecto del tiempo, ya el voltaje que hay eh, entre ambos cables, digamos, y eso menos la corriente que sigue igual a cero. Es decir, que tenemos el circuito cerrado planteando las leyes de Kirchhoff. Entonces, bueno, para poder eh, ver el comportamiento, vamos a tomar como ejemplo el voltaje. Entonces, lo que hacemos es pasar el voltaje a la entrada y a la salida, y hacemos la diferencia de voltaje en la entrada y en la salida, es igual a la caída en la resistencia más la caída en la inductancia. Entonces, si pasamos el delta X dividiendo, nos queda ya una expresión de que la diferencia de voltaje diferencial, digamos, dividido el delta X, nos queda proporcional a la corriente y a la derivada de la corriente. Entonces, si hacemos el límite cuando el delta X tiende a cero, reconocemos que esto es una derivada parcial, es la derivada parcial del voltaje respecto de X. Y nos queda entonces una ecuación diferencial que nos dice que el gradiente, o sea, lo que está variando el voltaje a lo largo de la línea de transmisión, es proporcional a la corriente y a la derivada respecto del tiempo de la corriente. Si hiciéramos esto mismo con la ecuación de la corriente, la ecuación de Kirchhoff de la corriente, llegaríamos a una ecuación similar. O sea que tendríamos que la derivada de la corriente respecto de X es proporcional al voltaje y a la derivada del voltaje. Entonces, como ven, ambas magnitudes, el voltaje y la corriente, tienen un comportamiento similar, análogo, pero no sabemos muy bien qué significa eso, por lo menos en este curso no hemos visto este tipo de ecuaciones. Estas ecuaciones son conocidas en la literatura como las ecuaciones del telégrafo, porque creo que fue físico inglés que fue el que lo hizo, pero bueno, cuando se tendieron los primeros, el telégrafo, digamos, cuando se hicieron las redes de telégrafo transatlántico, es decir, se tiró un cable de Estados Unidos a Inglaterra, Kelvin, creo que fue Lord Kelvin el que las dedujo. Se hicieron en base a estas ecuaciones, digamos, porque ahí la pregunta que se hacía desde el punto de vista tecnológico, bueno, hacemos
un generador, digamos, de pulsos en Inglaterra y hasta dónde llega. Llega a Estados Unidos, por abajo del océano. Bueno, tuvieron fe de que iban a llegar y bueno, llegó. Pero bueno, las ecuaciones que se dedujeron son estas dos, históricamente se conocen como las ecuaciones del telégrafo. Bueno, entonces como les decía, estas ecuaciones diferenciales acopladas, tenemos que tratar de entender qué, qué- qué comportamiento están describiendo. Y para eso vamos a hacer un poquito de manipulación matemática o algebraica para tratar de entender un poco. Entonces, por un lado, derivamos la ecuación de la corriente respecto de x y entonces nos queda menos g por la derivada de b respecto de x y menos c por la derivada segunda de b respecto de x y respecto de t. Eh, y de ahí despejamos la derivada segunda de b respecto de t y respecto de x. Entonces, de ahí despejamos esto. Nos queda menos 1 sobre c por las derivadas. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es derivar la ecuación del voltaje respecto del tiempo. Entonces nos queda la derivada segunda de b respecto de x respecto de t es igual a menos r por la derivada de la corriente respecto de t menos L por la derivada segunda de la corriente respecto del tiempo. Entonces vemos que acá estos dos términos son iguales. Entonces, igualando los términos de la derecha, nos queda que esto es igual que esto. O sea que tenemos menos r por la derivada de y respecto de t, menos L por la derivada segunda de y respecto del tiempo dos veces, igual a menos 1 sobre c por la derivada segunda de y respecto de x dos veces, más g por la derivada de b respecto de x. Bueno, acá ya tenemos casi una ecuación para y, pero todavía tenemos el término dba de x. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar este dba de x por la primera ecuación del telégrafo. Entonces, haciendo eso, tenemos acá el dba de x, eh, entonces tenemos, reemplazando, perdón, ahí, reemplazando la ecuación del telégrafo, ahora sí llegamos a una ecuación en la corriente. Entonces, si la observamos detenidamente, tenemos una derivada segunda respecto de x dos veces, tenemos proporcional a la derivada de y respecto de t, tenemos la función y acá tenemos la derivada segunda respecto de t dos veces, y acá volvemos a tener la derivada de y respecto de t. Entonces, agrupando nos queda así. Nos queda la derivada de y respecto de x dos veces, c por L por la derivada segunda de y respecto del tiempo dos veces, y agrupando los dos términos nos queda c por R más g por L por la derivada de y respecto de t por g por R por i. O sea que tenemos una ecuación que tiene involucradas derivada primera, derivada segunda, respecto de t y respecto de x, y la función. Y si hacemos lo mismo, pero manipulando la ecuación del voltaje, llegamos a una ecuación absolutamente análoga, es decir, con las mismas constantes, pero ahora la función es el voltaje. Bueno, eso se los dejo para que ustedes hagan la deducción en los problemas, en la clase de problemas, pero se llega exactamente a la misma. Entonces se puede trabajar con el voltaje o con la corriente para resolver el problema. Bueno, entonces esta ecuación, si la miramos, tiene un término derivada segunda respecto de x y un término derivada segunda respecto de t, pero tiene estos términos derivada primera y función. Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder entender este comportamiento es precisamente suponer una línea de transmisión sin pérdida, es decir, vayamos al caso ideal que estamos considerando un conductor sin pérdida, sin resistencia, y que el capacitor no tiene ninguna pérdida, es decir, que el dieléctrico tampoco tiene pérdida, es decir, que G es cero y R es cero. Es decir, estamos en el caso ideal de trabajar sin pérdidas.
Y bueno, si eliminamos estos dos términos, nos queda ahora sí una ecuación que sí conocemos, porque esa es la ecuación de onda, porque tenemos la derivada de la función respecto de x igualada a una constante por la derivada de la función respecto del tiempo dos veces de la misma función. Y esta es la ecuación de onda. O sea que en una línea de transmisión sin pérdida tenemos la ecuación de onda clásica que conocemos hasta ahora. O sea que todo lo que aprendimos para cuerdas se pueden aplicar para las líneas de transmisión sin pérdida. Entonces, si la comparamos con la ecuación de una cuerda, vemos que la constante 1 sobre raíz de c por L es la velocidad de propagación de la onda. O sea que tenemos que conocer la inductancia por unidad de longitud y la capacitancia por unidad de longitud, la multiplicamos y sacamos la raíz cuadrada y eso nos da la velocidad a que se propaga el voltaje y la corriente. Bueno, y como ejemplo vamos a ver cuánto vale esta velocidad para el caso del cable coaxial. Para eso tenemos que volver a electrostática y, y magnetostática para calcular tanto la inductancia como la capacitancia por unidad de longitud en esta configuración, digamos, cilíndrica. Lo que tenemos es un cilindro o dos cilindros. Bueno, si hacemos esas cuentas, también se los dejo para la práctica, vemos que la capacidad por unidad de longitud, perdón, ahí me equivoqué, esto es Henry sobre metro y esto es Faraday sobre metro, tiene una expresión bastante sencilla para lo que uno esperaría. Siempre estas cuentas suelen ser bastante complejas, la geometría integrar, hacer estas integrales suele ser bastante complejo. Pero bueno, la inductancia por unidad de longitud nos queda proporcional a la permeabilidad magnética, es decir, esta es una característica del dieléctrico, dividido 2pi, por el logaritmo, acá puse log, pero creo que es logaritmo natural. Yo creo que es el logaritmo natural, bueno, ustedes lo van a hacer. El logaritmo natural decía del radio exterior dividido el radio interior. Y por el lado de la capacidad nos queda algo similar, pero es 2pi por la permitividad eléctrica por el logaritmo dividido el logaritmo de R2 sobre R1. O sea, el radio exterior dividido el radio exterior. Sería el radio del cable que va por el medio, sería R1, y el radio del cilindro que va envolviendo, de la malla, digamos, que va envolviendo al cilindro de dieléctrico, ese sería R2. Bueno, para la mayoría de los materiales dieléctricos que se usan en la industria, no tienen propiedades magnéticas, es decir, que el mu es igual a mu0, a la permeabilidad magnética del vacío, mientras que la constante, la permitividad eléctrica, sí tiene propiedades porque es un dieléctrico precisamente, o sea que esto es la permitividad eléctrica relativa por la permitividad del vacío. Este valor toma valores, digamos, no muy grandes, bueno, eso depende de las propiedades, pero típicamente es 1, 2, 3, digamos, 10 de los valores que se usan, de los plásticos que se usan. Entonces, bueno, es importante tener los valores de epsilon 0 y mu 0. Acá está bien en faraday por metro. Y bueno, vamos, teniendo esos valores, para el caso, vamos a suponer, para hacer un primer valor, de que el dieléctrico no es un dieléctrico que tenga una constante eléctrica muy grande, muy diferente que la del vacío, así que la aproximamos a la del vacío, y entonces, haciendo este cálculo, haciendo C por L, como ven, se van las constantes, se va el logaritmo, y nos queda, si hacemos estas cuentas, acá, perdón, acá, nos queda 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Y este valor qué es? Y este es el valor de 300.000 kilómetros, porque esto es a la 8, si lo pasamos a kilómetros, es 300.000
kilómetros por segundo. O sea que es la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas. Así que hemos llegado a un resultado, digamos que esperado.